¿Qué tal? Bienvenidos a Consentido. Estamos con un clima un poco frío, pero con una calidez con la compañía increíble. Aquí en Blue Tree, súper rica compañía, muy importante. La persona con la que vamos a platicar hoy es una mujer realmente admirable por su persistencia, por su valentía, bueno, por muchas razones. Es muy conocida, su nombre realmente pesa mucho cuando hablamos de los derechos de las mujeres. Nuestra invitada hoy en Consentido es Norma Cruz. Bienvenida, Norma, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí conociendo este lugar tan acogedor, tan bonito. Lindo, ¿verdad? Muy bonito, la verdad no conocía y es muy agradable. Bienvenida, y ya me imagino que la vamos a ver por aquí más seguido, entonces, tomando cafecito con las amigas o con la familia o algo así. Espero que sí. Bueno, Norma, cuéntenos cómo era usted de niña, porque sabemos que desde muy temprano en su vida usted tuvo que ver con los derechos humanos, con la lucha de la igualdad, etcétera, pero ¿cómo era de chiquita? ¿También era así como peleonera, exigente? ¿Era de la que levantaba la mano y decía, yo no estoy de acuerdo? ¿Cómo era de chiquita? ¿Cómo creció en su familia? Fíjate que, bueno, yo vengo de una familia de artesanos. O sea, mi familia eran zapateros, eran sastres, o sea, recordémonos que a principio de siglo todo eso era lo fuerte. De una familia bastante grande, mi abuela tuvo 14 hijos, de esos 14 hijos sobrevivieron 9, entre ellos mi padre, que era zapatero, esa era su profesión, zapatero, y somos 3 hermanas, de ellas yo soy la de en medio. A muy corta edad mis padres se separaron y quedamos bajo la custodia de mi padre. Él lamentablemente muere cuando yo tenía 6 años. Uy, estaba bien chiquita. Estaba chiquita, y él era un hombre muy joven, tenía 30 años cuando murió de cáncer. Y bueno, quedamos ya las 3, quedamos en estado de orfandad porque mi mamá ya no estaba, mi padre había muerto. Y entonces yo siempre digo que fui muy afortunada porque toda la familia se convocó y dijo, bueno, ¿qué hacemos con estas 3 niñas, verdad? Porque no éramos 3. Y decidieron entre todos los tíos, que eran gente joven, todavía no casada, dijeron entre todos, bueno, las vamos a criar entre todos. Entonces yo tuve muchos papás, muchas mamás. Y bueno, estudié en aquel entonces en una escuelita pública. Se llamaba, no sé, por azares del destino, República de Cuba. Y yo ahí saqué toda mi primaria, ¿verdad? Rodeada de maestras muy sabias, mujeres que nos transmitían mucho conocimiento, pero que también nos transmitían mucho amor a la patria, nos transmitían mucho civismo. Entonces yo era una niña, siempre fui muy inquieta, no de travesuras, no. Yo hacía teatro, yo hacía música, aunque detonara, aunque no tuviera mi buena voz, pero yo ahí cantaba, bailaba, hacía declamación, hacía poesía. O sea, una niña siempre como muy participativa, o sea, nunca me quedaba sin participar. Muy segura de sí misma, entonces. Pues en medio de todo creo que sí, creo que la abuela, una mujer de mucho carácter, nos transmitió mucha seguridad. Entonces, yo creo que eso me ayudaba mucho porque yo era muy participativa, ¿verdad? Aunque no supiera hacer las cosas. Aquí estoy, decía yo. Me recuerdo que estando en básicos, porque yo saqué mis básicos en el María Luisa Samayoa Lanusa, yo quería ser parte de la banda. ¿Ah, sí? De la banda, yo quería ser parte, pero no sabía tocar ningún instrumento, ¿no? Entonces, cuando se empezó el año y pidieron quiénes querían ser parte de la banda, yo levanté mi mano y no sabía tocar nada.
Al final me dieron una trompeta que era lo más fácil, pero bueno, necesita unos buenos pulmones para tocar trompeta. Pero bueno, por lo menos el primer año hice mi desfile en la banda, ¿verdad? O sea, siempre fui así, muy de decir, bueno, lo que no sé lo aprendo, pero que eso no me limite, digamos, de participar. O sea que esa voluntad de, sin importar ser la primera, la segunda o la quinta persona que haga eso, si es algo que a usted le inquieta, va por ello. Voy por ello. Luego, ya un poco más grande, ya de adolescente, digamos, empezó a involucrarse con algo más político. ¿Cómo llegó esa inquietud de pertenecer a un movimiento político, ya determinarse como de izquierda? ¿En qué momento se dio cuenta que esa era su inclinación social? Sí, fíjate que es todo un proceso. En mi familia había una participación de un familiar dentro del movimiento revolucionario. Entonces siempre se oían cosas, digamos, sobre la realidad nacional, sobre cómo vivíamos en este país, sobre todo antes la pobreza. Si hoy la pobreza duele, antes la pobreza dolía mucho más. Entonces yo siempre crecí, digamos, en un ámbito en donde se hablaba de la realidad con mucha naturalidad. Mi familia pues vivió la época del proceso revolucionario de Jacobo Arbenz. Éramos familia humilde, incluso un tío fue beneficiado con la famosa reforma agraria. Entonces había toda un historial. Luego yo siempre muy de la iglesia, o sea, muy de la iglesia. Yo era... Sí, es cierto. Sí, yo era súper católica. Yo iba a la iglesia de Santa Cecilia y yo era del coro. Como te digo, no sabía cantar, pero yo era del coro. Cuando terminamos la entrevista me tiene que cantar algo. Yo cantaba ahí en el coro, en las misas, y era del grupo de jóvenes y daba catequesis. En fin, que los padres dijeron, esta niña la tenemos que encauzar por el camino de la fe. Y en mi escuela llegaban las hermanas, unas religiosas, antes daban catequesis en las escuelas, y yo me les pegué. Y entonces me iba en octubre, que terminaba el ciclo escolar, me iba a estar con ellas al convento y me iba a hacer misión con ellas al área de Cobán. En aquel entonces Cobán todavía se hablaba de mozos colonos. Ajá. Todavía la población indígena vivía como parte de los mozos colonos en las fincas en condiciones infrahumanas. Y bueno, te estoy diciendo 12, 13 años yo metida en ese mundo, viviendo... Una preadolescente. Sí, viviendo esa pobreza, viendo cómo las mujeres se morían al dar a luz a un niño. Bueno, aquello terrible, ¿verdad? Entonces ahí se me empezó a construir la conciencia. Se sensibilizó desde muy chiquita. Diríamos que es la mezcla entre crecer en una familia muy unida, muy honesta, donde se hablaba con libertad de la realidad, una familia sencilla, pero que alimentaba esa individualidad también de cada uno de sus integrantes, y la mezcla de eso con la iglesia, que sabemos que la iglesia católica siempre ha tenido esa parte social, ¿no?, que es muy importante. Desde los 13 años, imagínense, ir a conocer esa realidad que le pega a uno en la cara súper duro, porque si vivía de una manera humilde acá, ir a encontrarse con esa otra realidad, de verdad que la sacudió. Ya vamos entendiendo cómo empieza entonces su camino político y social y esa lucha que sigue hasta el día de hoy. No se muevan, porque hoy estamos con Norma Cruz, una persona muy valiente y muy importante cuando hablamos de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres en Guatemala. Es nuestra invitada hoy en Consentido. Ya regresamos. Recuerden ir a Fashion Corner para encontrar ropa hermosísima como este vestido tan lindo, que puede ser para verano, para invierno, para usarlo como ustedes quieran. Vayan a Fashion Corner.
Hoy estamos platicando con Norma Cruz, ya conocimos de su infancia, que aunque fue una infancia dura porque se quedó huérfana muy chiquitita, de alguna manera también fue una infancia muy linda porque tuvo muchos papás, como decía usted, todos sus tíos, su abuela, muchas mamás, y fue una niña muy segura, que creció con mucha libertad, muy participativa, muy religiosa. Entonces esa cercanía con la iglesia la hizo viajar al interior de Guatemala a los 12, 13 años y encontrarse con una realidad, una desigualdad que sigue siendo nuestra realidad. Luego, pues me decía fuera de la pausa, si usted no hubiera tenido que tomar la decisión de empezar su vida política, ¿cómo llegó esa decisión? ¿Por qué tuvo que tomar esa decisión? ¿Cómo? Sí, fíjate que fue un momento muy difícil. Yo, si no estoy mal, porque a veces ya el tiempo se me traslapa, pasado de los 15 años, ya habíamos pasado por lo de la Embajada de España, que nos tocó muy fuerte, porque iba mucho estudiante de universidad, mucho compañero de barrio. Entonces fue una experiencia que vivimos muy de cerca. Yo en lo personal en aquel entonces admiraba mucho a don Vicente Menchú, un católico muy comprometido de nuestra iglesia. Y él muere ahí en la embajada, entonces fue algo que nos tocó muy de cerca. Eso ya generó en Guatemala una cuestión de decir que esto ya está llegando a límites muy grandes, ¿verdad? Y se da también, digamos, el asesinato de mi tío que estaba en fase terminal de cáncer, y llegan a su casa, a una vivienda muy humilde en Villanueva, y lo acribillan delante de sus hijos en su lecho de muerte. Eso fue como que la gota que rebalsó el vaso, ¿verdad? Y dije, ya no. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Entonces, cabal, yo estaba en ese momento tomando la decisión de incorporarme de lleno a la vida religiosa, o tomar la decisión de decir, bueno, me uno al movimiento revolucionario, y decidí unirme al movimiento revolucionario, ¿verdad? Ya entonces, digamos, cabalmente por la posición, por la actitud, yo era dirigente estudiantil, fui fundadora de una de las asociaciones de mi instituto, y ya tenía problemas, digamos, de seguridad. Entonces decidí mejor alzarme. Me alcé y fui siempre un cuadro político dentro de la estructura. Dentro del movimiento revolucionario había una estructura para la gente que venía del sector cristiano, o sea que teníamos fe, que nos incorporábamos desde una perspectiva de fe. En aquel entonces se utilizaba el término por tomar una opción preferencial por los pobres. Y yo me incorporé ahí, y toda mi militancia, digamos, la hice ahí. En ese lado. En ese lado, en aquel entonces, una iglesia católica muy perseguida, con muchos mártires. O sea, secuestraron, mataron, torturaron a mucho religioso y religiosa, a mucho catequista. Entonces realmente era como vivir la fe, solo que desde esa opción, porque también no te quedaba otra. Y fue así como, es increíble, pero desde ese momento, que yo no me recuerdo si son 15 o 16 años, creo que fueron los 16, que me voy de mi casa, que no volví a regresar. No volví, ya nunca regresé a mi familia, hasta que se da la firma de la paz en 1996. Fueron 26 años de mi vida. Y luego tuvo que tomar otra decisión entre seguir con esa vida militante y defender a su hija. Y decir, aquí hay una víctima de violencia. Decidió lo segundo, de cómo ha caminado desde ese momento hasta acá. Sí. Bueno, estábamos en el año en que mi hija cumplía sus 15 años. Y entonces yo estaba muy ilusionada con hacer la celebración de sus 15 años de mi hija. Y veía que ella no compartía ese entusiasmo. Hasta que un día, bueno, yo toqué tanto el tema que ella explotó. Y entonces me
me dice, bueno, cómo es que había sido víctima de violencia sexual continuada durante mucho tiempo. Y ese fue un golpe tan... Por una persona que además era de total confianza. Una persona que era de total confianza, ¿verdad? Mi compañero de vida, mi compañero de lucha, mi compañero de ideales. Entonces fue un momento muy duro, ¿verdad? Fue un momento muy duro porque en ese momento no había tiempo de titubear. En ese momento tenía que creerle a mi hija y tenía que jugar el papel que quizás en algún momento no lo jugué, que era el de decir, hoy primero mi hija, segundo mi hija y tercero mi hija. Y fue así como tomé la decisión, digamos, de iniciar un proceso legal en búsqueda de la justicia para ella, por supuesto confrontándome a un montón de cosas, porque teníamos una disciplina dentro del movimiento revolucionario en donde hacer algo que pudiera perjudicar el movimiento revolucionario era algo que no se perdonaba. Y bueno, lo que yo estaba haciendo era perjudicar, porque además era el año en que iba por primera vez la izquierda a un proceso electoral después de la guerra. Entonces era un momento políticamente para la izquierda muy delicado y por supuesto que lo que yo estaba haciendo pues se llegó a ver por muchos compañeros como una traición. Y le decían, no, me esperaste, mejor no, cállate. Eso fue tremendo, ¿verdad? Porque todo el mundo me decía, cállate, espérate, no hagas nada, no sometas a tu hija a esa vergüenza, en fin, ¿verdad? Incluso amigos, familiares. Entonces sí significó un aislamiento, ¿verdad? Me quedé sin trabajo, bueno, fue un momento muy fuerte, pero también hubo gente muy solidaria dentro de las filas de la izquierda. Mujeres que dijeron, nosotros creemos. No fueron muchas, quizás me sobran los 10 dedos de la mano pero que estuvieron ahí. Y bueno, empezamos ese proceso de búsqueda de justicia, te digo así. Mi hija muy firme también en que ella quería justicia. Sabíamos, bueno, no teníamos idea de cuán doloroso es buscar la justicia en este país o en cualquier otro. Yo no sabía, yo dije nos vemos en tribunales, pero no sabía ni siquiera cuál era el primer paso a dar, porque yo sabía de todo menos de lo que era la violencia contra la mujer. Uh-huh. Entonces, presenté la denuncia, empecé el proceso, logramos en el 2003, digamos, una sentencia. Que ya la sentencia se convierte en algo histórico, porque la cura, el salir de algo tan terrible como una violación sexual, tiene muchos aspectos. Y cuando la justicia no funciona, se siente como que le están machucando a uno la llaga y lo vuelven a herir. Es otro tipo de violencia, sin lugar a dudas, cuando no se da la justicia. Nos tenemos que ir a corte y me voy a ir agradeciéndole a usted como un mensaje para todas las mujeres que le crean a sus hijas, porque otra cosa que sucede mucho es que no les creen y prefieren. Esa fue otra decisión importante para usted, decir, mi compañero de vida, el hombre que amo, el hombre con el que he compartido muchas cosas, o mi hija. Y muchas mujeres se inclinan por elegir al hombre sobre sus hijos. Así es que con ese mensaje para todas las mujeres y para todos los padres, en realidad, hombres y mujeres, nos vamos a la pausa y ya regresamos hoy en Consentido con Norma Cruz. Hoy en Consentido estamos platicando con Norma Cruz, una mujer luchadora que nos enseña muchísimo con todo lo que ha hecho, con los años que lleva defendiendo, no solo empezando por su hija, porque empezó defendiéndola a ella, pero defendiendo a otros, niños, mujeres que vienen incluso del interior de la República con usted. Leía que incluso la policía, el Ministerio Público, le manda casos para que usted haga este acompañamiento. En este proceso que me decía antes de la pausa, que no conocía a usted realmente qué había que hacer, por dónde empezar, aprendió muchísimo, pero cómo ese proceso la inspiró a seguir, porque pudo haberse quedado con su hija, conseguir la sentencia y decir, bueno, vamos a seguir con nuestra vida. En cambio se quedó luchando
por su hija y por otras personas. Ahora su hija además es la cabeza de la fundación, ella está al mando de la fundación, pero ¿cómo se deciden juntas? Porque el trabajo ha sido juntas durante todos estos años de crear esta asociación que luego se convirtió en la Fundación Sobrevivientes. Fíjate que esa fue una promesa que yo le hice a mi hija, cabalmente en uno de los corredores del Ministerio Público, ahí en el edificio Lucky. Cuando llega un niño víctima de violencia sexual y resulta que por ser hombre no se podía castigar como violación. Entonces mi hija estaba muy impactada y me dijo, mamá, ¿podemos hacer algo para cambiar esta realidad? Y yo le dije, hija, ¿tú quieres que lo hagamos? Sí. Entonces yo te prometo que lo vamos a hacer. Entonces realmente yo lo que he hecho a lo largo de estos años ha sido darle cumplimiento a esa promesa. Empezamos creando el centro de atención, pero aún cuando no teníamos el centro, empezamos a acompañarnos con otras mujeres allá en la salita de mi casa, acompañarnos unas a otras para darnos apoyo. Empezamos ahí a prepararnos, es algo que mucha gente no sabe, pero instalé un internet en mi casa, una compu viejita que me regalaron, y empezamos con las señoras a leer todo lo que tenía que ver con investigación criminalística, cuando en Guatemala todavía no se hablaba de eso. Entonces fue un esfuerzo, te digo, que cabalmente de la mano con mi hija lo empezamos. Y que creo que tanto a ella como a mí nos ha llenado de satisfacción porque convertimos algo tan doloroso en algo que hoy por hoy está ayudando a muchas jóvenes, a muchas mujeres, a muchos hombres, porque aunque no se conoce mucho, pero en la fundación atendemos a niños y jóvenes que han sufrido violencia sexual también, a recuperar su proyecto de vida. Y yo creo que cada proyecto de vida que logramos recuperar es un triunfo. Es un triunfo en esta Guatemala, digamos, en donde todo es negativo. Tú empiezas a ver que sí se pueden transformar las cosas, ¿verdad? Que nos decían no se podía alcanzar la justicia, demostramos que sí se podía. A mí me decían, es que su hija va a ser muy precoz o muy, ¿cómo le llaman? Muy fría. Y yo dije, no, mi hija tenemos que lograr un acompañamiento terapéutico que la haga ser una niña normal. Y esa es una de las características de la fundación, porque no solo se busca la justicia pública, sino también la justicia emocional, el acompañamiento psicológico, el sanar por completo, que no podemos dejar algo por fuera y decir ya estoy sanado. Exactamente. Hay que verlo todo. En este aprendizaje autodidacta, me imagino que también algo que aprendieron fue la realidad de cómo funciona Guatemala. ¿Cuáles han sido los golpes más grandes para usted de encontrarse y decir, pero cómo es posible que den la espalda a algo que además, cuando se violenta a un ser humano, creo yo, se está violentando a toda una sociedad? Cuando no se hace justicia con un caso, se está dañando a toda una sociedad, se están quebrantando los cimientos, digamos. ¿Cuál ha sido la lucha más grande y más constante durante todos estos años con enfrentarse, yo no sé, en el Ministerio Público, en la policía, en las leyes? ¿Cuál ha sido la lucha más grande? Mira, a un principio era, digamos, el tocar, sensibilizar a los investigadores, a los fiscales, incluso a los médicos forenses. El de pedirles por lo menos que a una mujer no me la desnudaran en plena calle, el médico forense cuando iba a cubrir una escena del crimen, que por lo menos pusieran un biombo, cubrieran para que esa mujer no fuera expuesta a todos los que llegaban allá a curiosear. Hasta, digamos, el de que los investigadores no vieran con morbo, digamos, a la víctima en el aspecto de decir ella se lo buscó, eso. Yo creo que hoy esa parte era muy dura. Esa parte hoy es tan fácil, pero antes no, antes nos costó muchísimo sensibilizar.
O sea, y hoy por lo menos tú ves que ya los investigadores comprenden la dinámica de la violencia hacia la mujer. Hoy se maneja hasta el cuerpo sin vida de una mujer con respeto, con dignidad. Todo eso antes no se hacía. Entonces, esa parte dolía mucho porque ver el sufrimiento de las familias, pero encima ver el menosprecio al cuerpo de la víctima, era eso muy, muy fuerte. Algo que nos ha dolido mucho, digamos, y nos sigue doliendo es, digamos, la insensibilidad de los jueces. Cuando tú te toca un juez, un tribunal, en donde a pesar de toda la evidencia, a pesar de toda la prueba científica, el juez te da una pena mínima. Y tú dices, con el daño que hacen, permanente en la víctima, le dan una sentencia realmente risible. Y cuando las mujeres se logran empoderar, cuando pasan de dejar de ser una imagen a tomar conciencia de la perspectiva de género y empiezan ellas a actuar ya de otra manera, tú ves cómo esta sociedad las castiga. O sea, en el ámbito político, de veras yo admiro a las mujeres que inician una dinámica político-partidista porque están sujetas a una constante descalificación. Nunca se ve nada bueno en ellas, son corruptas, son prostitutas, son todo. O sea, nunca tú oyes un comentario, digamos, favorable hacia esa operadora política, que tal vez yo siempre digo, o sea, puede ser que no todas, pero sí muchas de las que yo he conocido a lo largo de luchar por las mujeres, todas han hecho un aporte a las legislaciones que hoy tenemos, a la institucionalidad que hoy tenemos, que de alguna manera está salvando vidas en este país. Totalmente. Y fueron mujeres diputadas, mujeres ministras, funcionarias públicas quienes se pusieron al frente de esas iniciativas. Por eso es tan importante la participación. Usted también dice constantemente que la agenda de la mujer no se discute, no se negocia, y por eso es tan importante que esté ahí, siempre adelante. Mientras más mujeres participen en el ámbito que sea, en la vida política o en la vida que decidan llevar, pero que sean mujeres empoderadas, porque sin darse cuenta muchas veces están abriendo brecha para las que ahora son niñas, ¿no? Ya se nos acaba el tiempo y en el programa siempre terminamos con una lista de palabras que son de respuesta rápida. Yo le digo una palabra y usted me contesta, puede ser una frase o una palabra. Okay. ¿Sí? Vida. Mujeres. Mujer. Vida. Lucha. No desistir. Guatemala. Sufrimiento. Familia. Unidad. Pues muchísimas gracias, de verdad, yo podría seguir platicando con usted durante horas, 5 cafés más por lo menos. Muchísimas gracias por su tiempo y a ustedes también por el suyo. Realmente es un tema que no se acaba en este programa, es un tema muy importante, muy interesante, y la responsabilidad de la equidad de género no solo es de las mujeres. De todos. Las mujeres educamos, pero los hombres también tienen mucha responsabilidad. Le agradezco por la lucha, porque aunque no sea de una manera directa, digamos que me ha ayudado a mí, a Beatriz del Cid, sí que lo ha hecho, ayudando a otras víctimas. De verdad, muchísimas gracias, y gracias a ustedes. Sigan con la programación de 1850 y comenten el programa usando el hashtag Consentido1850.